El escándalo que cambió la vida de una chica normal. La campana de la escuela resonaba con fuerza, anunciando el final de la jornada. Ana, una adolescente de 16 años, nunca se había imaginado en el centro de una tormenta mediática. Pero ahí estaba, frente a su computadora, mirándose en la pantalla, mientras los ojos de sus compañeros la observaban con una mezcla de admiración y envidia. Se acababa de llevar el primer lugar en la competencia de programación escolar, un logro que la había catapultado a un mundo que parecía de otro planeta. No pasó mucho tiempo antes de que una invitación resplandeciente llegara a sus manos, una carta elegante que la invitaba a una exposición exclusiva, donde estaría nada menos que Rafael, el CEO de TechCorp, la empresa de tecnología más poderosa de la ciudad. Una noche de luces deslumbrantes y trajes de gala la esperaba. Ana entró al evento, sintiendo como si en cada paso que daba sus pies se hundieran en un mundo desconocido. Las conversaciones pero la verdadera presión no venía de Rafael. Su padre, un obrero desempleado que había luchado toda su vida, miraba con recelo su incursión en ese universo de lujo. Su expresión se leía entre la preocupación y la desconfianza, como si temiera que Ana, en medio de esos números y corbatas, perdiera sus raíces. «No te olvides de dónde vienes», le decía cada vez que ella mencionaba a Rafael. Ana sentía un nudo en la garganta, entre la emoción de lo nuevo y la lealtad hacia su familia. Todo cambió con un simple retraso de su ciclo menstrual, un test positivo que golpeó su mundo con la fuerza de un huracán. Ana estaba embarazada. La revelación la enloquecía. Todo lo que había construido en aquellas semanas parecía desmoronarse en un segundo. Su mente era un mar de preguntas. ¿Qué haría con su vida? ¿Y qué pensaría Rafael de esto? Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras sentía la presión de lo que significaba ser joven y repentinamente adulta. La tensión aumentaba. Rafael, quien parecía tener todo bajo control, enfrentaría pronto la desaprobación de su familia. Ana podía sentirlo, un aire denso de incertidumbre entre ellos. Su amor tendría que luchar contra más de lo que podían imaginar. Justo cuando pensaban encontrar soluciones, una llamada inesperada sacudió su mundo. Un desconocido con una voz fría y amenazante decía que sabía sobre el embarazo y que no se detendría hasta destapar todo. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La llamada resonó en el aire como un eco siniestro. Ana se quedó congelada, los ojos abiertos como platos, sin poder meterse en la realidad de lo que acababa de escuchar. Sé sobre el embarazo. No van a querer saberlo, pero yo lo haré público, dijo la voz rasposa, casi burlona. Su corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Sin saber cómo reaccionar, dejó caer el teléfono al suelo y el estruendo del impacto hizo eco en su mente. Rafael, al notar la expresión de terror en su rostro, se acercó rápidamente. ¿Qué sucedió, Ana? Alguien sabe de mí, de nosotros, balbuceó. Las palabras apenas tenían sentido. Rafael palideció, sus ojos se oscurecieron con una mezcla de angustia y preocupación. ¿Qué quieres decir? ¿Acerca del embarazo?, preguntó. Las manos temblándole apenas pudo sostenerla. El pánico se apoderaba de la sala. La música siguió sonando, pero Ana solo escuchaba el ruido ensordecedor de su propio malestar. ¿Cómo podían estar tan expuestos? Esto es un desastre. Tienes que ayudarme.
chilló, la voz entrecortada por la desesperación. Rafael asintió, pero el horror en su mirada dejó claro que él también sentía el peso de la situación. Escucha, no quiero que te angusties. ¿Dónde estás?, dijo, tratando de mantener la calma. Cada palabra que salía de sus labios resonaba con temor. Ella respiró hondo. Sabía que esto era solo el principio de una tormenta que ya había comenzado. En el parque, junto a la fuente, dijo. Necesitaba salir de ese lugar. Cada persona alrededor parecían sombras que observaban, esperando sacar tajada de su desdicha. Cuando llegaron al parque, el murmullo del agua les ofrecía un rayo de calma en medio del caos. Pero esa calma duró poco. De repente, un auto negro se detuvo cerca de ellos. La ventana se bajó y una figura emergió. Era una mujer de cabello rubio y mirada fría, con un aire de misterio que heló la sangre de Ana. «Hola, Ana. He estado esperándote», dijo la mujer con una sonrisa aterradora. «Soy Claudia. Tengo algo que contarte». Ana, temblando, intentó dar un paso atrás, pero Rafael la sostuvo, protegiéndola. «¿Qué quieres?», preguntó Ana, el miedo haciendo eco en su voz. «Lo que tengo que decirte cambiará todo. Tu padre no es quien crees», soltó Claudia como una bomba. Ana sintió que el mundo se detenía. La palabra padre flotó en el aire como una gota de veneno. «¿Qué dices?», casi gritó, tratando de procesar la enormidad de la declaración. «Tu padre es más que un simple obrero. Viene de una familia influyente. Lamentablemente, ha mantenido su pasado en secreto, pero eso ya no se puede esconder. Y con tu situación actual, todo se destapará». Ana sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Su vida, sus sueños, el amor por Rafael, todo amenazaba con desmoronarse en la bruma de la revelación. «Espera, eso no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo ha dicho?», se preguntó Ana, luchando por mantenerse en pie, la confusión y el miedo invadiéndola. Rafael, atónito, miraba a ambos sin saber si protegerla o exigir respuestas, porque ha estado huyendo de esta verdad, y ahora, con el escándalo que se avecina, no podrá esconderse más, dijo Claudia, su voz llena de sorna. «Tú y tu familia están a punto de ser el centro de atención. El pasado de tu padre acaba de atraparlos». Ana sintió un nudo en la garganta. Su corazón casi se detuvo. Ella no solo estaba lidiando con un embarazo y un amor prohibido. Ahora todo lo que conocía se estaba desmoronando, y su vida estaba a un paso de transformarse en un circo mediático. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, casi en un susurro, cuando un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Una multitud se agolpaba en la entrada del parque. Alguien acababa de caer al suelo. La preocupación en los rostros de la gente provocó una alarma instantánea. «Ana, tenemos que irnos», gritó Rafael, pero ella estaba paralizada. Su mundo estaba a punto de cambiar para siempre, y ahora se enfrentaba a un nuevo enigma que no podía ignorar. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué pasaría con su futuro? Las preguntas nagaban en su mente mientras el caos comenzaba a desatarse a su alrededor. Ana se quedó paralizada mientras el caos se desataba a su alrededor. La multitud que había formado cerca de la fuente en el parque comenzó a gritar. Un hombre había caído al suelo y no parecía estar bien. La presión, el dolor y el miedo la envolvieron como un manto pesado. En medio de todo, sabía que necesitaba enfrentar lo que Claudia había revelado. Su mundo no solo se estaba desmoronando, también se estaba transformando en algo aterrador. «Ana, vamos», apremió Rafael, tirando de su brazo. Su mirada era un torbellino. La incertidumbre se cernía entre ellos, pero Ana no podía moverse. La revelación de Claudia retumbaba en su mente. Su padre tenía un pasado oculto, un secreto que iba más allá de lo que podía imaginar. «¿Qué es lo que sabes de mi padre?», preguntó Ana, apoyándose en el borde de la fuente.
¿Quién es realmente? La música seguía sonando y las luces brillaban como estrellas en la noche. Pero Ana sentía que su corazón se hundía. Rafael miró a Claudia. Su frustración crecía. «Cállate. No puedes hacerle esto», dijo enojado. La protección que había sentido hacia Ana ahora se mezclaba con la desesperación por la situación. «Oh, ¿qué deseas? ¿Dañarla más?» Ana respiró hondo. Necesitaba claridad. Sin embargo, en ese instante de decisión, la multitud se agolpó más cerca, como un río desbordado. Un grupo de personas estaba formando un círculo y gritaban más fuerte. Las palpitaciones de su corazón aumentaron. Ella dio un paso hacia el centro para ver qué ocurría, con Rafael pisándole los talones. De repente, una voz conocida surgió del tumulto. «¡Ana! ¡Ana!». Era su padre, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Estaba empujando a la gente para llegar hasta ella, pero no parecía estar bien. Su respiración era irregular y una mano la llevaba a su pecho. «Ana, necesito hablarte». La mirada en su cara era de desesperación. Ana sintió como si le arrebataban el suelo bajo sus pies. «Papá, ¿qué te pasa?», preguntó, correteando hacia él. Todo el miedo y la confusión se habían vuelto una maraña de ansiedad. «Se ha sabido todo. Lo del embarazo. Y lo de tu madre», balbuceó entrecortado. La multitud en el parque pareció desaparecer mientras Ana se concentraba en su padre. «¿Qué? ¿Qué tiene que ver mi madre?», preguntó, el pánico surgiendo en su pecho. Cada palabra que él pronunciaba parecía un ladrillo cayendo más pesado que el anterior. Rafael, al lado, se tensó, adivinando lo que estaba por venir. «Tu madre nunca fue quien decía ser», dijo su padre, casi al borde del colapso. «Ella te ha ocultado algo, algo grande que puede cambiarlo todo». Las murmullos del público se tornaron en un silencio gélido. «¿Qué quieres decir?». La voz de Ana ahora era un hilo, un susurro que apenas podía salir de su boca. «No puedo». Pero él la interrumpió. «Tu madre es parte de una red que está involucrada en esto. Ella me lo ocultó por años». «Todo tiene que ver con la familia de Rafael y su empresa», le soltó, su mirada llena de una mezcla de dolor y tristeza. El vértigo la golpeó. No podía procesarlo. Todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba a su alrededor. Miró a Rafael, buscando alguna respuesta en sus ojos. Sin embargo, él parecía tan perdido como ella. «Esto es demasiado, chilló Ana, sin poder contener las lágrimas. «No hay tiempo, Ana. Necesitamos salir de aquí». «Esto es solo el comienzo», suplicó su padre, extendiendo una mano hacia ella. Pero una oleada de desconfianza la invadió. ¿Podía confiar en él después de todo? ¿Su madre había mentido? Las preguntas llenaban su mente como un eco ensordecedor. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? El pánico surgía en su pecho mientras seguía observando a Rafael. La confusión y la angustia se mezclaban en el aire tenso como un rayo a punto de romperse. Esta noche nunca volvería a ser la misma. Ana se quedó paralizada, atrapada entre el miedo y la confusión. Su padre, ya al borde del colapso, soltó palabras que resonaban en su mente como un eco aterrador. «Tu madre nunca fue quien decía ser». Las palabras giraban como un torbellino en su cabeza. Rafael, a su lado, intentaba asimilar el desastre. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse mientras la multitud se agolpaba, un mar de caras asombradas y murmullos inquietos. «Ana, necesitamos salir», repetía Rafael, pero la única imagen que ocupaba su mente era la de su madre. Un frío helado le recorrió la espina dorsal. «¿Qué diablo quiere decir con eso?», le balbuceó a su padre, la voz temblorosa. «Fue un escándalo, Ana, y está a punto de desmoronarnos. Tu madre hizo cosas de las que no me atrevía a hablarte, pero ahora todo salió a la luz», explicó él, con los ojos llenos de angustia. Sus manos temblaban,
El pánico era palpable. Ana miró a Rafael. Su expresión reflejaba una mezcla de desconcierto y temor. «Rafa, ¿tú sabías algo?» Un hombre de cuerpo robusto se había desmayado, cayendo al suelo con un golpe sordo. «Pero necesitamos saber qué está pasando». La desesperación en sus miradas hablaba más que 1000 palabras. En ese momento, el caos detrás de ellos estalló, y todos miraron hacia la multitud. Un hombre de cuerpo robusto se había desmayado, cayendo al suelo con un golpe sordo. Gente corrió. La presión aumentaba. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué está pasando?», gritó Ana, con el corazón latiendo con fuerza. La multitud, ahora agitada, murmullaba entre sí. Algunos reían nerviosamente. Otros, con el rostro pálido, miraban al hombre desplomado. «¡Que alguien llame a una ambulancia!», gritó alguien de la multitud, pero todo era un caos. Las voces se mezclaban creando una cacofonía aterradora. Ana se giró hacia su padre. «¿Quién era ese hombre?», preguntó. Aunque sabía que toda la atención estaba en el desmayo. «¿Qué estaba haciendo aquí?». «Era un periodista. Lo vi en varias conferencias», respondió su padre, con una mezcla de pena y miedo. «¿Por qué estaba aquí?». «Oye», exigió saber Ana con un nudo en la garganta. El temor de que lo que sucedía pudiera estar relacionado con todo lo demás la consumía. «Escucha, Ana, él podría saber algo. Tal vez estaba buscando información sobre tu madre», susurró su padre, la mirada asustada. Fue entonces cuando la verdad golpeó a Ana con fuerza. Si ese hombre era un periodista, ¿qué significaba eso para ella? ¿Estaba ya en el centro de un escándalo? Unos pasos resonaron detrás de ella. Ana se dio la vuelta, y allí estaba Claudia, su rostro congelado en una sonrisa burlona. «¿Divirtiéndote, Ana? Este espectáculo recién comienza», dijo con voz susurrante. La sangre le subió a la cabeza. «¿Qué?», gritó Ana, llena de furia, indignación. «¿Eres tú la que está detrás de esto?». «¿Detrás de qué, querida? Solo soy una espectadora de tu desastre. Pero créeme, es más divertido de lo que parece», dijo Claudia con desdén. Había algo en su mirada que la hacía ver aún más siniestra y peligrosa. Ana sintió como un tirón se formaba en su pecho. Si Claudia tenía la información que su padre había ocultado, entonces todo estaba en juego. «Eres un monstruo», dijo Ana, mirándola a los ojos. Claudia solo se encogió de hombros. «Solo digo la verdad, y la verdad duele. Pero hay tanto más que descubrir. ¿Sabes? Tu madre y sus secretos», dijo, dejando el comentario en el aire como una bomba de tiempo. El hombre en el suelo empezaba a moverse, pero Ana no podía apartar la mirada de Claudia. «¿Qué más sabes?», preguntó, casi suplicando. «¿Qué estás ocultando?». «Todo a su debido tiempo, Ana», dijo Claudia, dando un paso atrás, riendo entre dientes. «Pero recuerda, en este juego todos somos fichas, y tú acabas de hacer una jugada importante. ¿Sabes qué viene ahora?». Ana sintió que todo se derrumbaba. Su vida, su familia. ¿Qué secretos ocultaba su madre realmente? El corazón le latía con fuerza mientras miraba a su padre, a Rafael, y luego de nuevo a Claudia. La multitud empezaba a dispersarse mientras la confusión reinaba. Ana se dio cuenta de que no tenía respuestas, solo más preguntas. ¿Qué iba a suceder después? La noche, cargada de tensión y secretos, apenas comenzaba. La multitud se agolpaba, y Ana se sentía atrapada en un torbellino de confusión y miedo. Su padre, pálido y tembloroso, había revelado un secreto devastador, y Claudia se había convertido en el símbolo de su tormento. La risa burlona de la misteriosa mujer resonaba en su mente mientras observaba a su padre, buscando respuestas en sus ojos llenos de terror. «¿Qué quieres decir con que mi madre no es quien dice ser?», preguntó Ana con la voz entrecortada. Cada palabra latía como un puñal en su pecho, y el aire, denso y pesado,
se enfocaba en cada latido de su corazón. Claudia, disfrutando de la angustia de Ana, sonrió con desdén. Tu madre siempre ha estado y ahora que el escándalo está a la vista, es cuestión de tiempo antes de que todos conozcan la verdad. Las palabras de Claudia se sentían como un velo de oscuridad. Ana miró a su padre y vio el pánico reflejado en su rostro. «Papá, ¿qué está pasando?», gritó, la desesperación brotando de ella. Rafael, a su lado, le apretó la mano, intentando sostenerla en medio del caos. Entonces, un ruido estrepitoso interrumpió su angustia. Un grupo de personas empujaron a un lado, y Ana observó cómo el hombre que se había caído comenzó a levantarse del suelo. Pero algo no estaba bien. La mirada de la multitud se tornó de interés a horror. Ana se dio cuenta de que algo había cambiado en el aire. El hombre, con la camiseta desgastada del evento, se levantó tambaleándose. Su rostro estaba pálido y sudoroso. «¡Ayuda! ¡Miren! ¡Él tiene un arma!», gritó una mujer entre la multitud. La reacción fue instantánea. Gritos de pánico, personas empujándose para alejarse. El hombre, visiblemente desorientado, levantó una mano, el cañón de una pistola brillando bajo las luces del parque. «¡Todo el mundo al suelo!», gritó alguien. Ana sintió que el mundo alrededor se deshacía. Su corazón retumbaba en su pecho, mientras caía al suelo, arrastrando a Rafael junto a ella. «¿Qué está pasando?», murmuró Rafael, su voz temblando. Ana lo miró, el terror reflejado en sus ojos. «Yo sé, no sé», respondió Ana, temiendo que todo lo que había construido iba a desvanecerse en un instante. La figura del hombre era cada vez más borrosa, lleno de caos y ruido. Claudia no se movía, se mantenía rígida como una estatua, observando lo que ocurría como si fuera un espectáculo que la divertía. Ana se levantó lentamente. El fuerte ruido ensordecedor enloquecía su mente. «No, esto no puede estar pasando», gritó, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. El hombre, con la pistola en mano, parecía confundido pero decidido. «No quiero hacerles daño, solo necesito respuestas», vociferó, mirando a su alrededor como buscando a alguien. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué conexión tenía este hombre con su familia? «Ábrete. Ana, tú tienes que saber algo», dijo el hombre con una voz que reverberaba en su mente. «Eres parte de esto. Tu madre no es quien dice ser. Tu madre tiene secretos que destruyen vidas». El aire se volvió espeso. El silencio se hizo más palpable. Los murmullos entre la multitud eran un eco sombrío. Ana sintió que se desmayaba. «¿Qué secretos? ¿Qué estás diciendo?», gritó, su voz apenas un susurro. «Ella es parte de una familia poderosa, de una red criminal que ha estado operando desde las sombras». Las palabras del hombre la golpearon como un rayo. «Todo lo que creías saber es una mentira». Ana sintió que su mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su padre la miraba con pánico. Rafael, cogido entre el terror y la preocupación, no sabía qué hacer. «Esto es una locura», gritó Ana, mirando a su padre y de regreso al hombre. «Mi madre no es así. No puede ser verdad. Dímelo, dímelo todo». «Antes de que sea demasiado tarde», exigió el hombre, su mirada fija en Ana. Las respuestas que ella no quería escuchar parecían estar al borde de sus labios. El caos a su alrededor se sentía lejano, como si el tiempo se hubiera detenido. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué secreto la había mantenido alejada de esta verdad? Mientras la multitud se agolpaba, el hombre con la pistola podría ser la respuesta que Ana nunca pidió. Pero ¿podía confiar en él? Las preguntas ardían en su pecho, y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero caos apenas comenzaba. Ana seguía paralizada, procesando las palabras del hombre con la pistola. «Tu madre tiene secretos que destruyen vidas».
El eco retumbaba en su cabeza. ¿Qué significaba eso? La multitud, un mar de rostros asustados, se agitaba, pero el tiempo parecía haberse detenido para ella. «Ana, por favor», gritó Rafael, tirando de su brazo, tratando de alejarla de ese caos. Pero Ana no podía moverse. Algo en su interior le decía que no podía apartar la mirada de aquel hombre, porque él sabía algo crucial. ¿Qué más podía revelar? «Cálmate», ordenó el hombre. Su voz era una mezcla de desesperación y ansiedad. «Necesito que sepas la verdad». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué verdad? Su vida, su familia, todo estaba haciendo agua. Miró a su padre, que parecía más pálido que nunca. «¿Qué sabes de mi madre?», preguntó, la voz temblando. Él solo le devolvió una mirada llena de angustia. «Tu madre te ha estado escondiendo cosas, y ahora, con este escándalo, todo está a punto de salir a la luz». El hombre retumbó. De repente el caos se intensificó. Un hombre mayor, al fondo, empezó a empujar a la multitud. «Tengo que irme, no puedo quedarme aquí», gritaba con los ojos desorbitados. La gente se apresuraba a apartarse, gritando, intentando encontrar una salida. El aire se sentía pesado, lleno de pánico y confusión. Entonces, como un chispazo, un grito desgarrador cortó el aire. «Es un negocio de familia». Ana no podía creer lo que oía. Miró a Rafael, a su padre, y luego al hombre con la pistola. ¿Qué quería decir con eso? El caos se convirtió en un torbellino de murmullos y gritos. Ana no sabía a quién creer. El hombre apuntó con la pistola hacia ella. Su mirada era intensa. «Tu madre, ella te puede atrapar, pero no puedo dejar que eso pase». Las palabras del hombre eran afiladas. Cada una la atravesaba como un puñal. «Ana, solo confía en mí. No puedo explicarlo todo ahora». Pero, de repente, el hombre se detuvo al escuchar una sirena lejana. La policía. La presión aumentaba. «Tienes que hacer una elección. O te mantienes al margen, o te sumerges en esto de cara a los monstruos que vienen». Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué elección? ¿Y qué monstruos? Miró a su padre, impotente. El miedo en sus ojos profundizaba su angustia. «Yo no quiero esto», gritó, la voz quebrándose. Fue entonces cuando el hombre alzó la voz. «Escucha, la red que involucra a tu madre y la familia de Rafael se remonta a cosas que jamás imaginaste. Su vida no es solo una mentira, es un juego de poder». La multitud estaba frenética. La energía era palpable. La sirena se acercaba. El tiempo se esfumaba. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Quería despertar, salir de esta pesadilla, pero una sensación de inevitable la mantenía atada. En ese momento, un nuevo grito llenó el aire. «¡Es su madre! ¡Miren!». Todos giraron la vista. Ana sintió que se le caía el mundo. Su madre estaba emergiendo entre la multitud, pálida y asustada. «Ana», soltó con voz quebrada. «¡Mamá!», gritó Ana, el corazón en un puño. Sus ojos se llenaron de lágrimas ante la imagen de su madre. Pero esa visión pronto se tornó en terror. La mujer, visiblemente alterada, sujetaba un segundo arma. «¡No se acerquen!», exclamó, su voz resonando como un trueno. El grito colectivo fue ensordecedor. Impactada, Ana no podía dejar de mirar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y por qué estaba su madre involucrada en este caos? «Mamá, ¿qué está pasando?», pudo articular. La voz de Claudia resonó detrás de ella, burlona. «Esto es solo el principio, Ana. Los secretos esta noche saldrán a la luz y todos pagarán el precio». La mirada de su madre se llenó de miedo, pero también de desafío. «No te preocupes, hija. Hice lo que tenía que hacer. No puedes dejar que esto te consuma», gritó, apuntando con la pistola, mirando a la multitud, luego a su padre y finalmente a Ana. «Mamá, no», gritó Ana,
presa del horror. El mundo se había vuelto del revés, y todos sus miedos se anticipaban en un instante. Una balacera resonó. El tiempo se detuvo, mientras el grito de Ana se perdía. Todo en un instante se tornó negro. ¿Qué había desatado su madre? ¿Qué secretos ocultaba? Mientras el caos envolvía el parque, Ana quedó atrapada entre la verdad y la traición. Una pregunta rebotando en su mente. ¿Quién era realmente su familia? Era solo el comienzo de su pesadilla. Ana quedó en estado de choque. La escena frente a ella era un torbellino de caos y terror. Su madre, con la pistola en mano y la mirada desquiciada, representaba todo lo que había temido, la revelación de un secreto tan grande que podría destruir no solo su vida, sino también la de quienes amaba. «Mamá, no», volvió a gritar, pero la palabra se quedó atrapada en su garganta. El hombre, con la pisada pesada y el sudor corriendo por su frente, no dejaba de mirar a su madre. «Tú detente, ¿de verdad crees que esto funcionará?», exigió, su voz elevada por el nerviosismo. Las miradas de los presentes se movían entre Ana, su madre y el hombre armado. El pánico llenaba el aire, afectando a todos como una nube pesada. De repente todo estalló. Un grupo de uniformados entró en escena, visiblemente preparados para la confrontación. Las luces de los coches de policía se reflejaban en la oscuridad del parque, destellos azules y rojos superpuestos al brillo de las estrellas. «Dejen las armas, suelten sus armas», gritó uno de los oficiales. El sonido resonó como un trueno en la noche. Ana sintió que el aire se volvía irrespirable. El corazón le latía con fuerza, y su mente, llena de confusión, luchaba contra el caos. «¿Qué significa todo esto?», vociferó, el miedo haciendo eco en su voz. Su madre, cada vez más acorralada, miraba a su alrededor, su expresión una mezcla de desesperación y desafío. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?», balbuceó Ana dirigiéndose a su madre. «Todo esto es tu culpa». Era una acusación, pero también una súplica. Ella era la única que podía explicar por qué su vida se había torcido de esta manera. La mujer, con lágrimas en los ojos, apenas pudo responder. «Ana, no era mi intención. Deben entender que hay más en juego aquí». Su voz sonaba quebrada, como un cristal que a punto de romperse. Justo cuando Ana iba a contestar, un disparo sonó en el aire desgarrando el momento. Todo ocurrió en un instante. El hombre que había caído previamente al suelo se había levantado, y ahora apuntaba su arma a las fuerzas del orden. «No se acerquen, tienen derecho a saber la verdad», gritó. Los gritos y el estruendo llenaron el ambiente. En un giro inesperado, todo lo que había comenzado como un escándalo personal se había transformado en un horror colectivo. Ana miró a su madre, y en ese momento vio algo en su mirada que la aterrorizó. «Mamá, ¿es cierto esto? ¿Está involucrada tu familia con esto?», preguntó con la voz temblorosa. La confusión se enredaba en su pecho, y la angustia hacía que sus manos temblaran. La multitud contenía la respiración. «Ana, escúchame». Su madre intentó acercarse, pero los policías avanzaron, y la tensión era palpable. «Todo lo que soy es parte de una red que nos afectó a todos, no que...». Ana sintió que el suelo se desvanecía. ¿Qué secretas había escondido su madre? «¿Qué red? ¿Qué es lo que ocultas?», gritó enrabiada, el miedo y la ira colisionando en su pecho. Rafael, apretando su mano, miraba a Ana con horror, sin saber si debía protegerla o buscar la verdad. Justo cuando todo parecía que iba a estallar, la sirena de la ambulancia se dejó oír, recordando que había personas heridas, que había un caos más allá de su pequeña burbuja de problemas. Ella pensó en el futuro, en su vida, en el bebé que llevaba dentro. ¿Estaba en peligro ya no solo su familia, sino también su futuro? Y ahí, en medio del grito desgarrador de la madre de Ana, un grito que resonaba como un eco del pasado, la última revelación llegó como un rayo. «Ana, no soy tu madre de sangre. Ana, soy tu tía,
Y tú eres la hija de alguien muy poderoso. Las palabras se sentaron como plomo en el aire. El mundo se detuvo. La mirada de Ana se oscureció, y una pregunta aplastante surgió en su mente. ¿Quién era realmente ella? Todo lo que había creído se estaba desmoronando, y el verdadero horror apenas comenzaba. Las luces de la ambulancia atravesaban la oscuridad, y mientras la multitud comenzaba a dispersarse fuera de control, Ana sintió una oleada de confusión que la abrumaba. Ahora tenía más preguntas que respuestas, y el futuro se veía más sombrío que nunca. ¿Era posible que su vida, toda su vida, fuera una gran mentira? Ana quedó estupefacta, atrapada entre la realidad y el horror. Las palabras de su madre, «No soy tu madre de sangre», resonaban en su mente como un eco aterrador. En su pecho, la presión aumentaba. Era como si todo su mundo estuviera colapsando en un mar de confusión y desilusión. Rafael, a su lado, parecía completamente perdido. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y asombro que sentía Ana. Ambos observaban a la madre de Ana, que parecía a punto. El murmullo era constante, un zumbido que llenaba el aire, como si todos esperaran lo peor. «¡Mamá!», gritó Ana, sin poder controlar la angustia en su voz. «¿Qué estás diciendo? Eres mi madre. ¿Por qué habrías de ocultarme esto?». La expresión de su madre cambiaba, una lucha de emociones surcando su rostro. «Ana, no es tan sencillo», empezó, pero el hombre con el arma interrumpió con un llamado desesperado. «Tienes que creerme, Ana. Tu madre no te ha contado todo. El pasado de tu familia está más involucrado de lo que imaginas». Ana sintió que el miedo la abrumaba. ¿Era posible que existiera una red de mentiras tan gigantesca? Miró a su padre, buscando alguna respuesta, una señal que le dijera que todo estaba bajo control. Pero lo único que encontró fue su mirada perdida, llena de confusión y terror. «Jessica, baja el arma», gritó su padre a su madre, su voz temblando. «Esto no es la manera de resolverlo». La atmósfera se volvía tensa, como un alambre a punto de romperse. Ana empezó a sentir el nudo en su garganta, ese dolor físico que acompaña a las verdades más profundas. Las luces azules y rojas danzaban, interrumpiendo los pensamientos de Ana. Y justo cuando pensó que todo podría calmarse, un grito agudo cortó el aire, seguido de un estruendo. «¡Ana, corre!», le gritó Rafael. Ana no entendió, no hasta que, de repente, la figura del hombre armado se abalanzó hacia donde estaban ellos. Fue una escena digna de una pesadilla. El hombre parecía un caos, desenfrenado, casi poseído. «Es hora de enfrentar la verdad», vociferó el hombre, y el horror se apoderó de Ana. El grito colectivo de la multitud llenaba sus oídos, mezclándose con el sonido de sirenas. Todo sucedía a su alrededor, pero ella estaba atrapada en un instante de terror. Rafael la empujó, llevándola a un lado, buscándole algún refugio mientras el hombre comenzaba a alejarse. «Deben escucharme», gritó él, su voz temblando, perdida entre el bullicio. «Todos tienen que saberlo. Ana es clave». «No, no puede ser». Ana apenas lograba pensar. Las palabras del hombre retumbaban en su mente. Una parte de ella quería ignorarlo, pero la sensación de que había algo de verdad en sus palabras crecía como un monstruo voraz. Y en ese momento todo se tornó a cenizas. Un disparo resonó. El hombre había disparado al aire, creando una onda de pánico. Ana sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. El tiempo se detuvo. Su corazón latía con fuerza, y a su alrededor la multitud se dispersaba en caos. «Esto no puede estar pasando», pensó Ana, mientras los murmullos se transformaban en gritos ensordecedores. Fue entonces que, en medio del barullo, vio un rostro conocido. Era Claudia, sonriendo con una satisfacción perturbadora, disfrutando del espectáculo. «¿Te gusta el show, Ana?», gritó, su risa llena de burla,
como si todo hubiera sido un juego. En ese instante, la revelación como un rayo la golpeó. ¿Qué sabes tú de todo esto?, se atrevió a preguntar Ana, la rabia y el miedo ardiendo en su pecho. Pero Claudia no respondió. En cambio se giró, como si esperara algo. Fue entonces que un grupo de policías irrumpió, rodeando a todos. Las sirenas seguían en la distancia, y la amenaza de una gran reacción por parte de la ley estaba al llegar. Ana sintió náuseas al darse cuenta de que no solo su vida estaba en juego. Todos los que amaba también lo estaban. «Este no es un juego, Claudia», la retó Ana, su voz llena de determinación. «Si sabes algo, dilo ahora». Pero Claudia sonrió, despectiva. «No, querida, esto es solo el principio. Tu madre puede no ser quien dice ser, pero tú eres más importante de lo que crees». Y en ese momento de incertidumbre, un estruendo resonó tras ellos. Ana, sin saber qué hacer, se volvió justo a tiempo para ver cómo las luces intermitentes de la ambulancia iluminaban la noche. Cualquier esperanza parecía dimitir junto con los gritos de la multitud. Lo único que quedó claro fue que al caer la noche, la verdad y el dolor apenas comenzaban a manifestarse. La pregunta que desplazaba a su mente era, ¿qué más debía enfrentar? Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, Ana sintió que cada segundo se degradaba y que ella misma podría estar en el centro de un escándalo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Ana se quedó paralizada, el eco de las palabras de su madre retumbando en su cerebro. «No soy tu madre de sangre». La revelación era un golpe en el estómago, una verdad que chisporroteaba dolor en cada rincón de su ser. A su alrededor, la confusión invadía el aire. La gente estaba aterrorizada. Algunos corrían, otros se caían al piso. La sirena de la ambulancia resonaba, un recordatorio de la gravedad de la situación. ¿Y quién era realmente su madre? O más bien, su tía. «Jessica, baja el arma», gritó su padre, desesperado. La mirada de su madre se tornó en un torbellino de emociones. Su rostro pálido y angustiado. «Ana, todo esto era por tu bien. No quería que te envolviera en esta vida». Las gotas de sudor resbalaban por la frente de Ana mientras observaba la desesperación de su madre. «Esto es una locura», pensó. No se podía quedar atrapada en este laberinto de mentiras. Pero antes de que pudiera decir algo, un grito penetrante atravesó el aire. «¡Alguien se desmayó!», llamó una voz al fondo. Ana giró la cabeza para ver al hombre que se había desplomado otra vez. Pero ya no era solo un hombre, ahora también era parte del caos. Una multitud se concentró en él, empujándose y gritando mientras la tensión seguía aumentando. «Es un comunicador», dijo Claudia, sonriendo como si estuviera disfrutando el espectáculo. El escándalo se vuelve más grande cada segundo. Ana sintió cómo el miedo la consumía. La figura de su madre, antes un ícono de protección, ahora era una amenaza. «¿Por qué? ¿Por qué no me contaste la verdad?», murmuró, sintiendo el blister del dolor en su pecho. Fue entonces que su madre gritó: «No hay tiempo», explotando en una mezcla de angustia. «Alguien vendrá por ti, Ana. Y si no te alejas de esto, podrías quedarte atrapada para siempre». «¿Quién vendrá?», balbuceó Ana, con un nudo en la garganta. Y en ese instante, en medio del griterío o del himno de las sirenas, comprendió que seres del pasado volvían para cobrar venganza. Un sudor frío le recorrió la espalda. Claudia, desde la distancia, levantó una mano, como si quisiese convocar a unos aliados invisibles. «El verdadero peligro está cerca, Ana. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz», canturreó de manera burlona. La tensión creció. Miró a su madre, buscando respuestas, pero vio solo desesperación. «Ma, necesitamos irnos. Este lugar no es seguro». De repente, una ráfaga de gritos colmó el aire. La multitud se dispersó,
y el hombre desmayado fue rodeado de paramédicos que comenzaban a hacer su trabajo. Por un instante, el caos vio cómo una figura emergía de la multitud. Alguien salió corriendo con una máscara y una cámara, gritando: «Esto es el scoop de mi vida». Era un reportero. Se estaba acercando para documentar el escándalo en tiempo real. La presión aumentó aún más. Justo cuando Ana pensaba que ya no podría soportar más, un estruendo. Un disparo retumbó. Ana se giró y su corazón se paralizó. El hombre, que había estado desmayado, se había levantado y ahora, fuertemente erguido, sostenía un artefacto explosivo. El ruido era ensordecedor. La multitud se congeló. «Soy la prueba de que todo esto es más grande de lo que piensan», gritó, con los ojos achinados y locura en su mirada. El caos de un segundo se tornó en silencio. Las luces brillantes de la ambulancia iluminaban la escena, y todo parecía disolverse en un tiempo casi irreal. Ana, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor, miró nuevamente hacia su madre. ¿Qué está pasando realmente? Las preguntas eran un torrente en su cabeza. Sabía que esto cambiaría todo, y que nada volvería a ser igual. La verdad, oculta y escurridiza, parecía más alejada que nunca. ¿Quién soy realmente? ¿Y qué secretos me fueron robados? Justo en ese momento de pánico y agitación, una sombra apareció tras ella. La sombra se acercó y con una voz susurrante pronunció: «Ana, es hora de que sepas la verdad sobre ti y tu familia». La escena se cortó en seco. ¿Qué más estaba por revelarse? La noche no hacía más que comenzar, y el verdadero escándalo estaba a punto de desatenderse. Ana sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La revelación de su madre, «No soy tu madre de sangre», resonó en su mente como un eco aterrador. La atmósfera era un torbellino de caos y miedo. Gritos, sirenas y la luz parpadeante de las ambulancias. Rafael, a su lado, la miraba angustiado, con la respiración entrecortada. «Ana, tenemos que salir de aquí», le instó, tomando su mano. Pero su madre, con la mirada tensa y llena de lágrimas, no parecía estar dispuesta a rendirse. «No, espera», exclamó la mujer. «Tú no entiendes, Ana. Tu vida está en peligro. Hay cosas que no puedes saber aún». Esa última palabra le coló un miedo intenso en el corazón. «¿Qué más hay, mamá? Dímelo», imploró Ana, sintiendo que el aire se le escapaba. El rostro de su madre mostraba una mezcla de dolor y determinación. La multitud alrededor continuaba en estado de pánico, y ese mismo hombre con el arma gritaba verdades que le destrozaban. Pero fue el sonido de un disparo lo que hizo que Ana se quedara paralizada. La multitud gritó. En una fracción de segundo, todo se tornó en caos. El hombre armado con el artefacto explosivo comenzó a retroceder, empujando a la gente. «Ustedes tienen que escucharme, soy la clave», decía. Su voz se perdía entre la confusión. «Esto se está saliendo de control», gritó Rafael, y en un momento de lucidez, tomó a Ana de la mano, mirándola a los ojos con seriedad. «Debemos irnos». Ahora, Ana hizo un gesto para seguirlo, pero el hombre armado se interpuso en su camino. «Tú serás la que cambie todo. Ana, tú eres la respuesta a todo esto», gritó, y su desesperación era casi palpable. El tiempo parecía ralentizarse, justo antes de que la policía llegara a la escena, y el aire se volvió denso, como si toda la verdad pesara sobre ellos. La mirada de todos se centró en el hombre, pero Ana dio un paso al frente, su corazón palpitando en su pecho. «¿Quién soy en todo esto?», preguntó, su voz temblorosa. Todos la miraron, y el silencio se hizo. La revelación del hombre hizo eco en el aire. Era realmente una pieza clave en esa red de secretos. «Eres más poderosa de lo que imaginas, Ana. Tu madre», el hombre empezó, pero un oficial lo interrumpió mientras aseguraba la escena. «Detente, conseguimos la situación bajo control»,
gritó el policía, apuntando su arma hacia el hombre. Ana sintió el nudo en su garganta apretarse. La verdad estaba ahí, apenas al alcance de su mano. De repente su madre habló. «Ana, tienes que saber que...» Y su voz se quebró. Una oleada de pánico la atravesó. Pero en ese instante, Claudia se acercó acompañada de otros periodistas. Su presencia era como un relámpago en medio de la tormenta. «Esto será un gran golpe. Ana, tú serás la próxima primicia», dijo Claudia, su risa burlona cortando el aire. El caos seguía, y la tensión aumentaba. Ana sintió que el control se le escapaba de las manos. Rafael la miró, y ella vio en sus ojos la chispa de determinación. «No te dejes envolver en esto, Ana. Lo que importa es tu seguridad», le susurró. Esa simple expresión de apoyo renovó su fuerza. Al ver el relajo en la multitud y la policía interviniendo, Ana decidió actuar. «¡Basta! ¡Ya no más secretos!», gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando a través del caos. El silencio se hizo otra vez. Las miradas se centraron en ella. «Mi nombre es Ana, y estoy lista para conocer la verdad, porque no puedo vivir en esta mentira, y no seré una víctima en este escándalo». La voz de Ana se hizo más fuerte, alineando su resolución con una claridad inesperada. Su madre la miraba asombrada, y el hombre armado se detuvo, sin saber cómo responder. La policía, en ese momento, se acercó, listos para intervenir. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Ana era la clave. Antes de que la escena se disolviera completamente, Ana tomó una profunda respiración. Le faltaba el aire, y mientras la sirena de la ambulancia resonaba en el fondo, una nueva certeza surgió en su alma. Este era solo el inicio de su historia. Mientras el caos comenzaba a calmarse, Ana sintió que su viaje apenas había comenzado. Con su mirada fija en el horizonte, sabía que iba a luchar por descubrir quién era realmente y qué representaba su familia. Pero antes de que te vayas, necesito que suscribas ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora y ayuda al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.